Bien. Hola chicos, hoy vamos a empezar el nuevo tema denominado potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es el trabajo que se debe realizar para mover una carga de prueba desde un punto en el infinito hasta otro punto en el campo eléctrico. Por ejemplo, acá vemos el gráfico. Este es un campo eléctrico donde una carga generadora de él está generando líneas de fuerza. Y acá tenemos la carga de prueba. Esta carga de prueba no nos interesa dónde se encuentre en un inicio. Utilizamos o generamos una fuerza para moverlo a un punto P en el espacio cerca del campo eléctrico. El trabajo de mover esta carga desde el infinito hasta ese punto de prueba se llama potencial eléctrico y se define de la siguiente manera. Fíjense, el potencial eléctrico en un punto P es igual al trabajo de mover desde el infinito hasta ese punto P la carga de prueba. Nuevamente, VP es el potencial eléctrico en ese punto y se mide en voltios. W mayúscula es el trabajo efectuado para mover esa carga hasta ese punto y el trabajo se mide en joules o julios. Y Q minúscula es la carga de prueba. Bien, entonces ya tenemos definido el potencial eléctrico. Ahora simplemente vamos a quitar estos pequeños subíndices que nos indican a qué se refiere. Por ejemplo, esta P simplemente nos dice es el potencial eléctrico para mover hasta ese punto, nada más. Y este trabajo es la letra, el símbolo que representa el infinito, es el trabajo desde el infinito hasta ese punto. Solamente son subíndices que nos indican qué está sucediendo ahí. Lo vamos a anotar en forma escalar y lo anotamos así. Fíjense, el potencial eléctrico es igual trabajo sobre carga de prueba. Bien, podemos desglosar esto. El trabajo está definido mecánicamente como la fuerza por la distancia. Y acá dejamos la carga de prueba. ¿Cuál fuerza debemos vencer para mover la carga de prueba? La fuerza eléctrica. Entonces, si debemos vencer la fuerza eléctrica, la fórmula de la fuerza eléctrica es igual a la constante K, carga de prueba, por la carga generadora, en este caso es la Q mayúscula, dividido entre la distancia al cuadrado. Y fíjense, acá está multiplicando por la distancia, por D. Todo esto dividido entre la carga de prueba. Simplemente estoy reemplazando. Posteriormente, fíjense acá, si en el numerador tengo la carga de prueba y en el denominador, entonces puedo simplificar. Acá tengo la distancia y aquí tengo la distancia al cuadrado. Entonces puede irse un cuadrado con esa distancia. Y nos queda de esta manera. El potencial eléctrico va a ser igual a la constante K por la carga generadora del campo eléctrico sobre la distancia. Entonces, ya tenemos una segunda fórmula que nos va a ayudar a resolver los problemas. En inicio, esta que es la fórmula original, solamente escrita en forma escalar, y posteriormente la segunda fórmula también escrita en forma escalar. A partir de aquí vamos a hacer ejercicios desde sencillos hasta más complicados. Ejercicio número 1. Nos dice lo siguiente: un cuerpo tiene una carga de 60 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Cuál es su potencial a una distancia de 300 milímetros? Entonces, para resolver este tipo de problemas, en inicio nos anotamos los datos. Bien, datos. Primer paso, siempre. Nos dice que un cuerpo tiene una carga de 60 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Eso qué quiere decir? Que está generando un campo eléctrico. Entonces, esta carga que vemos acá es la carga generadora. Entonces esto es 60 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Ya? Entonces, a una distancia de esta carga,
¿Cuál es el potencial eléctrico? Y la distancia, como ven, es 300 milímetros. Bien, además tenemos un dato implícito, la constante de la electrostática. Eso es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Es implícito porque va a estar en la mayoría de los problemas. Bien, estamos buscando el potencial eléctrico. La incógnita siempre al final. Posteriormente colocamos solución. Bien, y nos anotamos la fórmula adecuada con los datos que tenemos. La fórmula que les he dado anteriormente es la siguiente. Para hallar el potencial eléctrico necesitamos la constante K, la carga generadora, todo esto dividido entre la distancia. Y fíjense, ya está ahí, no hay que despejar, simplemente es reemplazar valores. Pero antes de reemplazar tenemos que fijarnos bien nuestros datos. Que la carga está en coulomb, la distancia debe estar en metros, la constante K no hay problema, pero la distancia debe estar en metros y acá está en milímetros. Entonces, para convertir 300 milímetros a metros, directamente se le divide entre 1000, ya que un metro tiene 1000 milímetros. Entonces, 300 dividido entre 1000 nos va a dar 0,3 metros. Bien, estos factores de conversión, eso lo hemos visto ya más antes. Entonces, ahora reemplazamos los valores una vez hecha la conversión. Bien, reemplazamos la constante K, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga, 60 por 10 a la menos 7 coulomb. Todo esto dividido entre la distancia que hemos convertido en este instante, 0,3 metros. Bien, entonces realizando los cálculos nos sale 180.000 voltios. Y para no confundir el símbolo de voltio con la unidad voltio, siempre debemos colocar entre corchetes al final. Y les recomiendo que los resultados siempre estén enmarcados o en un recuadro de otro color. Pasamos al siguiente ejercicio número 2. Nos dice lo siguiente. Si el potencial eléctrico es de 110 voltios, provocado por una carga puntual de menos 5 microcoulomb, ojo, microcoulomb, ¿a qué distancia se debe ubicar dicha carga del punto? Entonces, como les he indicado antes, en inicio siempre nos colocamos los datos bien organizados. Entonces nos dan el potencial eléctrico. Yo coloco potencial eléctrico igual a 110 voltios. Y la carga que está generando ese campo eléctrico, Q mayúscula, es menos 5 microcoulomb. ¿Qué estamos buscando? La distancia. ¿A qué distancia estará ese potencial eléctrico? Eso es lo que buscamos. Bien, antes de resolver vamos a corregir las unidades. Por ejemplo, acá está voltios, está correcto. Acá dice microcoulomb. Esto debemos convertirlo a coulomb directo. Por lo tanto, directamente vamos a anotar acá. Estos prefijos numéricos lo hemos repasado en el tema anterior. Entonces vamos a anotarlo de la siguiente manera. Fíjense, en vez de anotar micro, simplemente voy a colocar su prefijo numérico multiplicador que corresponde. Entonces micro simplemente es 10 a la menos 6. Ahora menos 5 microcoulomb es igual a decir menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Mucho ojo con los prefijos. Bien, una vez que está corregido las unidades de nuestros datos, procedemos a resolver. Voy a utilizar este espacio. Coloco solución. Utilizo la fórmula de acuerdo a nuestros datos que tenemos y la fórmula es la siguiente. El potencial eléctrico es igual a K, carga generadora, por o sobre la distancia. ¿Qué estamos buscando? La distancia. Entonces debemos despejar de esta fórmula la distancia. Coloco aquí abajo, despejamos D.
Entonces, al despejar, esta distancia que está dividiendo lo voy a llevar a este lado a multiplicar y va a quedar así. Distancia por potencial eléctrico va a ser igual a la constante K por la carga generadora. Una vez que está despejado, no está despejado, me falta acá todavía, perdón, el potencial eléctrico está multiplicando, lo voy a mandar a dividir al otro lado. Entonces va a quedar así, distancia K, carga generadora, sobre el potencial eléctrico. Ahora sí ya está despejado. Una vez que está despejado, simplemente reemplazamos los valores que tenemos en nuestros datos. Bien, no he anotado K acá porque es un dato implícito. Ya les había dicho que está en la mayoría de los ejercicios. Así que ya sobreentendemos que está ahí como la gravedad en otros ejercicios, ¿no? Entonces yo anoto distancia igual K es 9 por 10 a la 9. No voy a anotar las unidades porque el espacio me falta. Y además, como hemos corregido las unidades en los datos, ya no es necesario estar anotando cada vez las unidades, porque sabemos que el resultado de la distancia va a salir en metros. Entonces reemplazo la Q, que es la carga generadora. Cuando veamos negativos, siempre entre paréntesis vamos a colocar para evitar un malentendido entre sumas y restas, ¿ya? Menos 5 por 10 a la menos 6. Bien, todo eso dividido entre el potencial eléctrico, que es 110 voltios. Repito, solamente voy a anotar 110. Y al finalizar el resultado. Todo esto introducimos en la calculadora y rápidamente vamos a obtener el resultado. Bien. Bien, el resultado sale menos 409. Vamos a anotar con un decimal más. Menos 409,1 metros. Repito, la distancia siempre debe salir en metros, no puede salir en centímetros, pulgadas y demás, ya que las unidades cuando se corrigen en el inicio siempre deben estar en el sistema internacional. Este menos simplemente significa que si creíamos que estaba en un lado, no había estado en ese lado, sino en el otro lado. ¿A causa de qué? De la carga negativa. Nada más. Ejercicio número 3. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el valor de la carga para que el potencial eléctrico sea de 1500 voltios a 60 centímetros de un punto? Bien, siempre en inicio nos vamos a colocar datos y de acuerdo a los datos vamos a resolver todo. Fíjense, tenemos el primer dato, es el potencial eléctrico. Yo coloco potencial eléctrico igual a 1500 voltios. Bien, para que se diferencie con la letra de potencial y la unidad de voltio, le coloco entre corchetes. A 60 centímetros de un punto. 60 centímetros es distancia. Entonces, distancia, 60 centímetros. Bien. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es el valor de la carga? Estamos buscando el valor de la carga generadora en este caso, ya que tenemos el potencial y la distancia. Perfecto. Con estos datos resolvemos el problema, colocamos solución. Nuevamente la fórmula, repetimos, el potencial es igual a la constante K por la carga generadora dividido entre la distancia. Bien, ahora despejamos lo que nos está pidiendo. En este problema nos está pidiendo la carga. Entonces fíjense, la distancia que está dividiendo le voy a llevar a multiplicar. Va a quedar acá, potencial por distancia es igual a constante K por la carga. Ahora, esta constante está multiplicando con la carga. Ya que está multiplicando, le voy a llevar al otro lado a dividir.
y va a quedar de la siguiente manera. Entonces la carga va a ser igual al potencial por la distancia dividido entre la constante. Ahora verificamos nuestros datos antes de reemplazar. Puedo observar que el voltaje o el potencial está en voltios, es correcto, pero la distancia puedo observar que está en centímetros y no debe estar en centímetros, debe estar en metros en el sistema internacional. Entonces, para convertir centímetro a metro, simplemente dividimos entre 100, ya que sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, si dividimos 60 dividido entre 100, nos va a dar el siguiente resultado: 0,6 metros. Bien, siempre deben hacer la conversión antes de reemplazar en la fórmula. Una vez que hemos hecho la conversión, podemos reemplazar y anotamos los valores. Fíjense, el potencial es 1500, solamente números, las unidades al final vamos a anotar. Por la distancia, 0,6, todo esto dividido entre la constante, 9 por 10 a la 9. Esto es la carga generadora. Y todo esto colocamos en la calculadora y nos tiene que salir 1 por 10 a la menos 7. Y como la carga está en el sistema internacional, siempre nos va a salir coulomb. Entonces, así se resuelve este problemita. 1 por 10 a la menos 7 coulomb. Ejercicio 4. En un punto de un campo eléctrico, una carga eléctrica de 6 por 10 a la menos 4 coulomb adquiere una energía potencial de 150 por 10 a la menos 2 joule. Determinar el valor del potencial eléctrico. Bien, aparentemente un ejercicio complejo, pero van a darse cuenta que es sencillo, siempre que nos ordenemos correctamente. De inicio, como siempre, anotamos los datos que tenemos. Dice, en un punto de un campo eléctrico, una carga eléctrica de 6 por 10 a la menos 4. En un punto, si nos está hablando de un punto, ya no estamos hablando de una carga que está generando un campo eléctrico, sino estamos hablando de una carga de prueba. Entonces lo represento por la Q minúscula. Es 6 por 10 a la menos 4 coulomb. Bien. Adquiere una energía potencial de 150. Entonces yo coloco acá E de energía potencial de 150 por 10 a la menos 2 joule. O julios traducido al español. Bien, ¿cómo va a adquirir energía? La energía no es más que el trabajo que está realizando esa carga para moverse hasta ese punto. Como consecuencia, esta energía potencial es equivalente al trabajo realizado hasta ese punto. Entonces lo reemplazo por la W mayúscula, ya que recordemos que W mayúscula es el trabajo. ¿Y que estamos buscando? El potencial eléctrico en ese punto. Bien, una vez que tenemos eso, nos fijamos las unidades. La carga está en coulomb, la energía o el trabajo está en joule. Entonces están en unidades del sistema internacional. Podemos resolver el problema. Coloco acá solución. Y vamos a recordar la primera fórmula que les he dado. El potencial eléctrico en un punto es igual al trabajo que se realiza para mover la carga a ese punto sobre la carga de prueba. Bien, fíjense, tenemos el trabajo, tenemos la carga de prueba. El siguiente paso simplemente es reemplazar. Coloco potencial eléctrico es igual a W trabajo, 150 por 10 a la menos 2, todo esto dividido entre la carga, que es 6 por 10 a la menos 4,
Y al finalizar voy a anotar el valor del potencial eléctrico. Ahora todo esto colocamos en la calculadora. 150 por 10 elevado a la menos 2 dividido entre 6 por 10 elevado a la menos 4 igual, y nos sale el valor de 2500. Bien, como nuestras unidades son correctas, el valor, las unidades van a estar en voltios y el problema está resuelto. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejercicio 5 y último para esta parte. ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para trasladar un electrón en un medio donde el potencial es de 32 voltios? Bien, un ejercicio muy bonito, interesante. Siempre nos anotamos datos. Fíjense. El único dato aparentemente que tenemos es 32 voltios, eso es el potencial eléctrico. Pero acá tenemos un dato implícito. Cuando nos habla del electrón, nos está diciendo implícitamente su carga. Y agarramos nuestro texto o agarramos la tabla de constantes. La carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, este dato, ¿dónde lo tenemos? En tablas, en internet, en formularios, en fin. Bien, tenemos estos dos datos. Entonces, para trasladar un electrón, entonces esta carga del electrón es la carga de prueba. Es una carga bien pequeñita que se está trasladando en un campo eléctrico. Entonces, lo que nos está pidiendo, ¿cuánto trabajo se debe realizar para trasladar este electrón? Lo que estamos buscando es el trabajo, W mayúscula. Bien, colocamos solución. Agarramos la fórmula, la primera que les he dado. El potencial eléctrico es el trabajo sobre la carga de prueba. En este caso estamos buscando el trabajo. Entonces esta carga de prueba que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. Y va a quedar así. Carga de prueba por el potencial va a ser igual al trabajo. Una vez que está despejado, simplemente reemplazamos valores. Pero antes de reemplazar, nos fijamos las unidades. Esto está en voltios, esto está en coulomb, entonces podemos reemplazar. Si esto estuviera en microvoltios, esto estuviera en microcoulomb, en fin, debemos hacer las conversiones correspondientes. Pero en este caso están correctas, no hay que hacer ninguna conversión. Entonces, directamente anotamos. Acá. 1,6 por 10 a la menos 19. Eso es la carga del electrón por el potencial eléctrico. 32 voltios. No estoy anotando las unidades. Al finalizar nomás ya voy a anotar. Todo esto colocamos en la calculadora científica y nos da 5,12 por 10 a la menos 18. Bien, esto que ven es el trabajo. Y el trabajo, como les había dicho en un inicio, siempre se mide en joules o julios. Lo enmarcamos entre corchetes y nuestro resultado procuramos que esté en un recuadro para que se note mejor. Con esto hemos terminado. El siguiente capítulo vamos a analizar la diferencia de potencial en diferentes puntos. Así que, a practicar.